Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias una vez más por estar en este programa, El Deleite de Ser Uno en Jesucristo. Es un viernes más donde nosotros queremos compartir la palabra con usted que está en casita, esperando que sea de bendición esta palabra que le lleve restauración a su matrimonio, a su vida espiritual. En esta tarde nos acompaña a unos hermanos que también trabajan en el área de matrimonio. Antes también un saludo para los hermanos que trabajamos en el área y los hermanos que nos sintonizan. Un saludo para mi esposa que está en casita, que el Señor la bendiga y que ponga su mano de una manera sobrenatural en ella. Entonces, como decía, nos acompañan nuestros hermanos Girón, nuestro hermano David y nuestra hermana Sandra. Hermano David, bienvenido. Dios le bendiga, hermanos. Es un placer para nosotros, es un gusto, un privilegio estar por medio de la televisión, llegando hasta la intimidad de tu hogar, solo para bendecirte, para traer esta palabra y también para darles un saludo cordial nuestro y de parte de nuestro pastor. De aquí en la congregación te damos ese saludo. Pues mi esposa y yo estamos sirviendo en el área de matrimonio, gracias a Dios, mi esposa Sandra. Muy bien, Dios me los bendiga. Les quiero dar la bienvenida al programa y que sea de bendición para todos ustedes, que la palabra que se traspase aquí con ustedes sea de bendición para todos ustedes. Amén. Pues vamos a continuar. La semana pasada empezamos un tema, lo que es la imposición de manos. Hoy vamos a ver la segunda parte y también vamos a dar la conclusión, ya que es el privilegio que tenemos de poder traer el consejo de la palabra hacia ustedes. Dice en Hebreos capítulo 6 y verso 1 y 2: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bien, la semana pasada vimos algunos puntos bien interesantes. Dios creó al hombre para tener comunión con él y ha establecido puntos de contactos para que, y yo creo que uno de los puntos de contacto que Dios tiene es la imposición de manos. Dios nos usa a nosotros para bendecir a otros. Y es un privilegio de parte de Dios. Decíamos de que esto solamente lo experimentan y lo disfrutamos los que hemos reconocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y hoy vamos a ver sobre dónde debemos de imponer las manos. Y entonces es algo bien interesante. O sea que no se le puede imponer las manos a aquel que no ha reconocido a Cristo. Ese es un punto muy interesante. Pero nosotros también como matrimonios, como esposos, creo que hay una necesidad en el hogar, en el matrimonio, para que Dios toque a nuestros hijos, para que Dios pueda tocar. Quizás tu esposa, tu esposo no es cristiano y tú puedes tocarlo, puedes ponerle manos creyendo por fe de que Dios puede transformar si no es cristiano, o puede transformar la vida de tus hijos, incluso para que sean sanos. Quizás hay alguna necesidad en tu hogar, una necesidad de sanidad, una necesidad de liberación. Dios te quiere usar, varón, como sacerdote, como cabeza de hogar. Dios quiere usarte a ti, porque tú eres un ministro delante de la presencia de Dios. Hermano David. Amén. Pues el punto dice dónde imponer las manos. Ahorita que estaba hablando de que cómo el Señor nos creó, nos formó con sus manos, también nos ha dado la capacidad también de bendecir, de imponer las manos y aún, sobre todo, de poder orar aún por nuestros hijos, por nuestra familia, nuestra esposa
una enfermedad, lo que se esté moviendo, siempre la palabra de Dios dice que nosotros podemos poner las manos sobre ellos y ellos sanarán. Pero ¿dónde las podemos poner? Dice la primera carta de Timoteo 5:22, dice, no impongáis las manos sobre nadie con ligereza, que debemos de saber dónde ponerlas, dónde y cuándo, mediante la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Precisamente. Hermana Sandra. Sí, mi esposo el otro día me estaba haciendo un comentario. ¿Tú crees que a todos tenemos que ponerle las manos, ungirlas? Y le digo, bueno, sí, con la autoridad del que nos dio, que es mi Señor primeramente, pero también tenemos una autoridad que es el pastor. Si el pastor dice, ve y ponle manos a esta persona y ve ahora por esta persona. Pero primeramente me estaba diciendo también mi esposo, pero también tenemos que saber qué es lo que se mueve en esa persona antes de imponer manos, no ir a la ligera, con ligerezas a imponer manos, o también si uno, cómo está uno ante Dios, que si uno tiene algo que pueda impedir a imponerle uno manos a esa otra persona, entonces uno tiene que analizarse uno primeramente cómo está ante Dios, y después también cómo poder ayudar a esa persona, saber el caso en que está esa persona para poder saber y cómo ayudarla mejor a esa persona, ¿verdad? Amén. Bien interesante porque aquí el apóstol Pablo da unas recomendaciones. Amén. Por ejemplo, el verso que leía nuestro hermano David, y lo vuelvo a repetir, dice, no impongáis con ligereza las manos a ninguno, Amén. ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. Amén. Y bien que son recomendaciones que muchas veces nosotros como hijos de Dios necesitamos a la luz de la palabra para que nosotros podamos ejercitar. Fíjese que este es un don de parte de Dios. Amén. El imponer las manos. Yo me quedé sorprendido porque dice la palabra de Dios que Él reparte dones. Y yo pensaba que solo eran los 9 dones, y no, hay más dones. Y aquí lo vamos a leer más adelante. Dice, ¿dónde imponer las manos? Y cuándo y a quién imponer manos. Fíjate que dos cosas bien importantes. Y me llaman la atención, mis amados hermanos, acá en el capítulo 8 de Hechos, donde la palabra de Dios nos enseña y nos narra de una persecución que hubo en la iglesia primitiva. Dice la palabra de que hubo una gran persecución a aquellos siervos, a aquellos discípulos que estaban en la antigüedad, que estaban cuando el evangelio, cuando la iglesia de Cristo empezó. Entonces el enemigo se levantó también. Y dice la palabra acá en el verso 4 del capítulo 8 de Hechos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Y me llama la atención, si uno lee todo el capítulo 8 de Hechos, encuentra algo bien especial que me llamó la atención. Entonces, cuando Felipe estaba presentando a un Cristo de poder, a un Cristo de misericordia, a un Cristo que libertaba al cautivo, a un Cristo que sanaba al enfermo, que libertaba al endemoniado, entonces se convirtió en un hombre llamado Simón. Y esto lo podemos ver aquí en el verso 9. Y dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. Y este hombre llamado Simón, cuando vio lo que Felipe estaba haciendo, dice que él aceptó a Cristo y se pegó a Felipe. Eso es lo que más me llamó la atención. Y cuando él vio las maravillas que Dios hacía a través de este siervo de Dios, lo oyeron los apóstoles y bajaron a Samaria, y dice que ellos bajaron a imponer las manos. Dice el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mire, fíjate qué tremendo que como
Y eso puede suceder en la actualidad, de que hay personas que quieren vender la imposición de manos para que aquellos que quieran recibir sanidad, dicen, pues deme tanto y yo te voy a... Esto fue lo que estaba haciendo este hombre llamado Simón, pero lo que más me impactó es de que Pedro le dice en el verso 20, dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces aquí vemos, y por eso dice la palabra de Dios que para ejercitar la imposición de manos debe haber un poder en nosotros del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña en Hechos capítulo 1 y verso 1, y recibiréis poder, dice. Entonces, ¿por qué? Porque al imponer las manos echamos fuera demonios, echamos fuera espíritus inmundos. Y eso tiene que ser un gozo espiritual. Y esto es lo que necesitamos, sí necesitamos en un matrimonio, para que un matrimonio se siente y esté agradando a Dios, que echemos fuera todo espíritu que esté estorbando a nuestras familias, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Porque también hay esposos que necesitan, ¿verdad?, de parte de Dios, un toque de parte de Dios. Entonces, nosotros somos vasos e instrumentos en las manos. Déjate usar, amada hermana, déjate usar. Si tú quieres imponer manos, hazlo con tus hijos, tus hijas, y Dios va a hacer las que estás esperando. Hermano David. Incluso también la imposición de manos cuando vemos algo que está fuera de orden en nuestro hogar, vemos, tal vez tienes un hijo de que no hayas cómo dirigirlo, cómo instruirlo, y le hablas y no te hace caso y esto y lo otro. Toma autoridad en el nombre de Jesús y pon tu mano sobre él y desherédalo de cualquier rebeldía, lo que el mundo le haya metido en su corazón, en su mente. Y tú toma autoridad ahí en tu casa y pon las manos sobre ellos y el Señor hará la obra. No es porque nosotros tengamos una virtud grande en nuestras manos, sino porque es el Espíritu Santo a través de, usando por misericordia tu vida, nuestra vida, puede llevar esa sanidad, esa liberación o lo que sea a quien la necesite. Pues toma autoridad en el nombre de Jesús y cualquier cosa que tú sientas que esté fuera de orden, en el nombre de Jesús ponla en orden y desautoriza toda cosa que esté molestando a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa, porque no sabemos en quién se puede mover primero, pero sabemos que tenemos a un Dios poderoso, un Dios que sobre todas las cosas usted puede agarrar en el nombre de Jesús y reprender cualquier obra del mal. Y de hecho, muchas veces uno cree que no es capaz o que no está capacitado, pero nosotros en lo secular usamos nuestras manos. Lo usamos en otras cosas, en el trabajo, a veces no sabemos cierta cosa, pero Dios nos da la capacidad para poder hacerlo en lo secular, como no en lo espiritual. Si éramos espirituales anteriormente, ¿cómo no podemos usarlo espiritualmente? Si el Señor nos da la autorización a través de su Santo Espíritu que está entre nosotros y en nosotros y sobre nosotros. Entonces es simplemente creerlo. Darle el don ese que ya el Señor nos pone, primeramente, como dice usted, implantarlo con nuestras familias, que son los que los tenemos alrededor y sabemos qué es la necesidad de cada uno. Entonces, hermanos, no duden en hacerlo, el creerse que son incapaces de hacerlo, porque el Señor ya les dio la autoridad sobre sus hijos anteriormente, cuando ellos ya vinieron a este mundo. Entonces, empezamos con nuestros hijos, que es los que tenemos más cercanos a nosotros. Amén. Dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4 y verso 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hoy en día, mis amados hermanos, de que hay matrimonios que han descuidado ese don en el matrimonio. Han descuidado la protección hacia la esposa, la protección hacia los hijos. No oran por sus hijos, quieren que otros oren por ellos, sino que es el deber como padres
como sacerdotes del hogar. Es a ti, varón, el que Dios te ha dado ese huerto para que tú lo cuides. Dios te ha entregado un huerto muy especial, así como le dieron el huerto a Adán. Así también a ti, amado varón, Dios te ha dado un huerto para que tú lo cuides. ¿Y cómo lo vas a cuidar? Imponiendo las manos, echando fuera todo estorbo. Quizás tu hijo está enfermo. Déjame decirte, Dios te ha capacitado. Si tú has aceptado a Cristo, tienes el poder de parte de Dios para imponer las manos sobre tus hijos. Y es una bendición de poder compartir con usted en esta hora. Fíjese, a los que reciben la palabra de Dios y manifiestan su complacencia de estar cuidando de Él. A los bautizados que cumplen con las ordenanzas de Dios son los que se han comprometido con la palabra, y al comprometerse uno con la palabra de Dios tiene que llevarla por obra en el hogar, en el matrimonio, para poder bendecir. Como decía mi hermana, nuestras manos la usamos muchas veces para trabajar, pero muchos la usan no para bendecir, sino para pegarle a veces a la esposa, para pegarle a los hijos. No, varón, tú tienes que usar las manos para bendecir, porque tú tienes un poder de parte de Dios, y no solamente un poder, sino que un don. Y fíjate que ese don tiene varias manifestaciones. Se puede manifestar en el don de sanidad, en el don de milagros, en el don de liberación, en el don de profecía. Entonces, el poder de hacer las cosas en nuestro hogar, ahí, hermano, es la iglesia que tú tienes que empezar a cuidar. Tú anhelas predicar a millares, primero predica y lleva esta palabra a tu hogar. Amén. Y entonces la palabra dice, y dice la porción que el Señor le dijo que fueran a predicar a Samaria, ¿a dónde? Judea. A Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, pero hay muchos que quieren ir a predicar hasta lo último de la tierra y no han predicado en Jerusalén todavía, que es tu casa. Entonces, es ahí, amado hermano, donde Dios quiere manifestar su gloria. Quieres ver la gloria de Dios en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, imponga manos, creyendo de que Dios los puede bautizar en esta noche, si tú le creas a la palabra de Dios, hermano. Amén. E incluso cuando leí el pasaje donde dice, acuérdate del don que hay en ti por la imposición de mis manos, dice el apóstol, ¿verdad? Que un ministro de Dios pueda también orar por ti, por tus hijos. Tal vez eres el esposo de que no sobresales y siempre estás a que alguien te dé un empujoncito. Déjame decirte que si tú te acercas al Señor, te acercas a Él con fe, dice que el Señor de los que se agrada es de los que se acercan con fe, porque la fe que tú tienes, Dios te la dio, pero ¿en qué usas tu fe? Úsala en lo que dice el Señor en su palabra, que Él te ha puesto por medio de la imposición de las manos, te ha dado ese don, avívalo, enciéndelo, Dios, y si no sientes ese poder, dile, Señor, enciéndeme con tu espíritu, porque ¿para qué queremos ser así fríos o tibios? Mejor estar ardiendo del poder de Dios, sabiendo de que no es para lucirte con el poder de Dios, sino para poder vivir una vida sana delante de Dios y poder tener una familia sana a tu alrededor, tus hijos, tu esposa, y aún tú mismo en tu caminar, despójate ya del acomodamiento y busca al Señor, busca en su palabra. Te recomiendo que leas las cartas de Timoteo, como Pablo exhorta a Timoteo. Timoteo era un joven que sufría de muchos temores, y por eso le dijo, acuérdate del don, avívalo, porque yo te impuse las manos, oré por ti. Y eso es lo que el Señor hace a través de su palabra. Bueno, sí, básicamente, como decían mis hermanos y mi esposo, que ese don uno lo tiene que ir avivando poco a poco. No es de dejarlo hacia a la debilidad. O sea, el Señor te dio la capacidad, como anteriormente dijimos de poder orar por otra persona. Simplemente dejarse uno también saber cuáles son las jerarquías. Primeramente, si está tu esposo al lado y tú estás con algo en ti, entonces decirle a tu esposo, por favor, ora por mí. Mira, esto me está molestando. Igual, si los hijos de uno no está el papá,
uno tiene que ir y ponerle la mano y decir, en el nombre del Señor, te liberamos de lo que te está pasando. No es algo que no lo podamos hacer. Primeramente, como el Señor lo dice en su palabra, tenemos que implementarlo, creerlo primeramente, tener fe de que el que está obrando en nosotros es el Espíritu de Él. No somos nosotros, no somos nosotros el que tenemos el poder en esta mano, sino que el Espíritu obrando en nosotros. Amén. Y qué interesante, mis amados hermanos, de incluso para dirigir una obra tiene que ser enviado por imposición de manos. Amén. Y cuando uno va aquí a la palabra en Hechos capítulo 13 y verso 2, dice, ministrando esto al Señor y ayunando, fíjate, ayunando, dice, dijo el Espíritu Santo. Aquí habló el Espíritu Santo. Veamos, hermanos, cómo el Señor se manifiesta cuando hay un anhelo de obedecer la palabra de Dios. Cuando ese fuego se está avivando dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le recomienda al joven Timoteo que avivara el don que había en él, que se le había dado a través de la imposición de manos. Y nosotros hemos sido delegados de parte de Dios, primeramente, de nuestro ministro. Entonces tenemos que llevar esta palabra a nuestro hogar. Y dice acá, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y esto, mis amados hermanos, trae bendición. Cuando nuestro ministro muchas veces nos llama a la hora de la administración al frente, hoy viernes es una noche familiar y el hermano siempre dice, pasen al frente con su familia, y el hermano empieza a poner manos. Es un toque de parte de Dios a tu vida matrimonial, amado hermano. Es un toque de parte del Espíritu Santo que Dios te puede hablar a través de la imposición de manos. ¿Por cómo? Que Dios te puede hacer libre de toda atadura. Te puede libertar de toda atadura que quizás hay en tu hogar, en tu matrimonio. Quizás no eres libre, porque nosotros nos casamos para ser felices. Amén. Pero muchos no son felices porque tienen ataduras y necesitan que les impongan las manos. Y es una bendición porque no solamente, hermano, amado, solo a ti te van a poner las manos, sino que a la familia, porque Dios es un Dios de familia. Y entonces les invitamos todos los viernes que vengan con nosotros. Aquí hay un lugar especial para ti. Dios tiene una palabra para tu matrimonio. Dios tiene una palabra de restauración para ti, mi amado hermano, hermana. El Señor te dice que Él quiere empezar a restaurar tu matrimonio, hermano. Amén. Y mira, según a la luz de este pasaje, el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo. Tú no sabes si el Señor ya te apartó para esa obra también, para que edifiques tu casa, para que seas tú el sacerdote de la casa, para que seas tú el que lleve las riendas del hogar bajo la guianza del Espíritu Santo. Si el Señor te apartó, lo único que tú tienes que hacer es hacer lo que dice la palabra. Cuando Él te envía a hacer algo, hazlo, no tengas temor de que, ¿qué va a decir mi esposa? Tal vez mis hijos me van a contestar mal. No, deja que conteste mal, deja que lo que pase, pero lo que el Señor haga a través de tus manos, a través de tus labios, porque también en tus labios hay autoridad de parte de Dios. Lee la palabra y háblales conforme a la palabra e instrúyelos conforme a la palabra. Aún la esposa que el Señor te dio es la esposa que tú mismo la tienes que formar, porque tú formas a tus hijos, sacerdote de casa, tú formas a tu esposa. Y a como seas tú, así va a ser tu esposa. Y a como seas tú, así van a ser tus hijos. Entonces te insto en esta hora que, así como dice la palabra que el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para la obra, así el Señor te aparta hoy para su obra y para que camines delante de Él sin temor, y echa fuera todo temor en el nombre de Jesús y toma autoridad. ¿Mi hermano? Sí, también lo que yo quiero aportar ahorita que el hermano leyó sobre Pablo, o sea, Pablo, que era Saulo anteriormente, él anteriormente quedó ciego y la visión de él estaba equivocada. Entonces,
el Señor usó a un hermano, Ananías, para que le regresara esa visión corporal y esa visión espiritual. Amén. ¿Verdad? Le impuso las manos primeramente para regresarle esa vista, y después le dijo, sé lleno del Espíritu Santo. Al ponerlo, a guiarlo y ser lleno del Espíritu Santo, él reconoció y supo cuál era la obra que tenía el Señor, y se apartó. Ya cuando el Espíritu lo llamó aquí junto con Bernabé, él ya se había apartado de todo de su pasado, y el Señor lo capacitó, lo llevó 14 años a capacitarlo. Muchas veces uno tiene temor de acercarse al Señor y decir, no, es que yo he hecho tantas cosas en mi vida, yo no puedo servirle al Señor. El Señor no está viendo tu pasado, está viendo tu corazón ahora. Disponlo al Señor y busca de Él, que Él se va a encargar en hacer todo lo que tiene que hacer a través de su Espíritu Santo, y guiarte a toda verdad y a toda justicia, y dejarte ver esa visión que tiene para ti. Amén. Qué interesante, hermana, lo que usted hablaba, porque dice que Pablo recobró la vista. Y entonces hoy hay matrimonios que necesitan recobrar la vista para agradar a Dios, para que vean las maravillas de Dios, para que puedan ver la revelación de Dios a través de la palabra, porque Dios tiene planes, fíjate, y Dios quiere que sus hijos disfruten de la abundancia espiritual que debemos de tener en un matrimonio. No debemos de mendigar amor, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, y si Dios habita en tu corazón, amado hermano, Dios va a restaurar tu matrimonio, pero necesitas que Dios restaura tu vista espiritual para que puedas ver lo que Dios te quiere enseñar a la luz de la palabra, lo que Dios tiene preparado para ti, para tu matrimonio, para tu familia, porque eso es lo que nosotros deseamos, que tengamos un contacto con el Cristo de la gloria, que nosotros seamos usados por Él para poder ser un vaso útil en la obra del Señor. Si tú pones por obra esta palabra en tu casa, imponiendo las manos, se te va a hacer fácil imponer las manos por aquellos enfermos que están necesitados en los hospitales, en las cárceles, en cualquier lugar donde Dios te quiere llamar. Como decía mi hermano, Dios ya te llamó, Dios ya te escogió, solamente está en que nosotros obedezcamos a la palabra para ponerla por obra, y esperamos, mis amados hermanos, que este programa sea de bendición para su vida. Recuerde que este es el programa El Deleite de Ser Uno en Jesucristo.